Y recibimos en los estudios centrales de BTV Noticias al presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, un placer como siempre. En el marco de este contexto que estábamos viendo hace instantes aquí en el noticiero, ¿podríamos estar hablando de una radicalización de los conflictos? ¿Vamos al todo o nada? Bueno, yo parto de la base que el todo o nada sería una posición negativa para cualquier grupo de trabajadores, pero no creo que esta sea la circunstancia. ¿Está bien? Cuando el todo es todo o nada, casi siempre es nada. Y he visto momentos donde algunos sindicatos se han colocado en el todo o nada y casi siempre ha sido nada. Entonces, los conflictos, ¿cómo se pueden identificar? De la siguiente manera: un conflicto se desarrolla cuando se anuncia, durante y después. Y el conflicto se gana si después de terminado el conflicto la organización sindical quedó más potente que con la que entró. Y esta es una clave, porque van a venir peleas ulteriores que van a ser determinantes para la calidad de vida de los trabajadores. Entonces, en primer lugar, ninguno de los sucesos que han ocurrido en estos días, que ustedes detallaron ahí correctamente, no se hizo en forma democrática. Una asamblea, por mayoría, decidió no aceptar la fórmula de ANCAP. ¿Qué hubiera hecho yo? En este caso no importa. Lo que importa es que se procedió de forma democrática. Y después hay que buscar una ruta de salida que permita a los trabajadores mantener derechos que tenían, tratar de que mantengan la mayor cantidad de beneficios. El caso de Tienda Inglesa es un caso un poco más delicado. Ahí están interviniendo personas externas al movimiento obrero, hay movimientos de todo tipo, tamaño y color, y lo que nosotros tenemos que entender, que también en este caso lo van a dirimir los trabajadores de Tienda Inglesa, y lo tienen que dirimir junto con la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio. Y el PIT-CNT intervino ayer precisamente para decir: dennos tiempo, queremos conversar con los trabajadores, queremos ver cuáles son las mejores fórmulas para la salida, pero también hay una posibilidad que es luchar por mantener derechos. Esa posibilidad nunca hay que renunciar. No obstante, confiamos en que la dirección del sindicato, la dirección de la FUESIS, los trabajadores de Tienda Inglesa busquen la salida más atinada, la que genere menos perjuicios, la que mantenga todos los puestos de trabajo, porque naturalmente que prioridad número uno es mantener todos los puestos de trabajo. Pero nadie puede decidir, en ese caso, por encima de la FUESIS o por encima de los trabajadores de Tienda Inglesa. Pero hay que buscar una solución, hay que buscar la negociación más extendida, y en Uruguay los conflictos, todos sabemos, se resuelven a través de la negociación colectiva. Y esto es un mecanismo maravilloso que hay que cuidarlo. E insisto, como todo conflicto hay tres patas: que la sociedad lo entienda, que los trabajadores lo comprendan, pero también que goce de la más alta popularidad, y a veces en estos temas no trabajamos lo suficiente. Y si la gente no entiende el por qué estamos en conflicto, difícilmente apoya a uno, ¿verdad? O sea, lo primero que hay que darse es el tiempo para explicitarlos detenidamente, a cada uno de ellos, a cada conflicto, a cada situación. Y no todas son iguales. El de Tienda Inglesa naturalmente es un conflicto que preocupa, hay más de 3.000 trabajadores en Tienda Inglesa, hay una situación compleja. Hay un anuncio de la empresa de que no producirse la reestructura podría haber puestos de trabajo perdidos, y esto alarma a cualquier dirigente sindical. El problema es no actuar en estos casos con exitismos, ni actuar en estos casos sin buscar cuál es la solución que viabilice una salida positiva para el gremio. Es decir, que cuando termine el conflicto el gremio salga mejor que lo que entró. Vamos a tomar el ejemplo de Tienda Inglesa y otros que hemos vivido en los últimos días, y tiene que ver con algo que mencionabas hace instantes nada más. Se generan preacuerdos bipartitos, tripartitos en las negociaciones con gobierno, con empresarios, y las asambleas los rechazan, los rebotan, y se está volviendo algo ya natural dentro de los gremios. ¿Cómo se explica este cambio de postura? Bueno, de cada 100 que acuerdan, uno rechaza. Esta es la ecuación. El problema es que la noticia es el que rechaza. En la ronda pasada hubo 200 acuerdos colectivos y ninguno fue rechazado. ¿Cuál es la noticia? El rechazo de Tienda Inglesa y el rechazo de ANCAP. No es noticia 199 que las asambleas respaldaron esos convenios. Pero yo soy de la idea que los dirigentes no somos dioses, que la gente tiene la posibilidad de opinar contra lo que opina la dirección. Lo que el dirigente tiene que hacer es dirigir. El día que haga seguidismo, dejó de ser dirigente. A la gente hay que decirle lo que la dirección piensa. Y si la gente piensa que la dirección actuó indebidamente, si la gente piensa que la dirección no hizo el mejor acuerdo, podrá promover otros acuerdos.
pero lo que no hay que decirle a la gente es lo que quiere oír, porque este es el facilismo sindical. Y cuando uno entra en el facilismo de creer que todo se puede, en general entras en un camino sin salida. Para mí esto no es políticamente correcto. La actitud negociadora es la que gana siempre. Naturalmente, porque lo que te quiero decir con esto es, a veces es como que hay una tendencia que nos hemos acostumbrado a ir viendo qué está precisando que digamos la gente para decir exactamente lo mismo. Yo no soy partidario de esa tesis, soy partidario que la dirección tiene que analizar la condición de la empresa, la condición del sindicato, las medidas que está dispuesta a tomar, los beneficios que tiene, aquellos que está dispuestos a conquistar, y en función de ese análisis informar a la Asamblea todos los detalles. Si la Asamblea lo acepta, bienvenido sea. Si no lo acepta, tendrá que promover la Asamblea cuál es la salida. ¿Me explico? Lo que no es conveniente es que confundamos ser dirigente con ser seguidista. A veces se tientan, y yo veo dirigentes muy tentados en eso, y esas tentaciones generalmente con el tiempo son muy negativas para los trabajadores, generalmente, ¿no? Porque no se resuelven los temas cuando después haces la cuenta final y perdiste, ¿no? Fernando, el 20 de este mes hay un paro general de 24 horas convocado por la Central Obrera en el rechazo a la rendición de cuentas. A propósito, tú has dicho que hubo un portazo, no hubo tiempo a negociaciones. ¿El Poder Ejecutivo es el conflicto? Sí, sin duda, por varios motivos. Nosotros venimos diciendo hace 6 meses que la negociación en sectores tan importantes como la enseñanza, como la salud, como el INAU, no se pueden hacer en 10 días. Que si un sindicato, como en el caso nuestro de la educación, quiere discutir la situación de auxiliares de servicio que faltan, 1.013 auxiliares que están contratadas por un director y por un padre, y que hay que regularizarlas a partir de una partida extraordinaria. Casos de directores que ganan menos que maestros de 8 horas, acumulaciones horarias que están cerca de las 60 horas semanales. Eso es calidad educativa. Si uno quiere discutir esa calidad educativa que después tiene que verse reflejada en el presupuesto nacional, y eso pretende hacerlo en 10 días, bueno, yo diría que es prácticamente imposible. Para dar un ejemplo, los consejos privados de negociación, su duración es entre 4 y 6 meses. ¿Por qué creeríamos que una negociación para 60.000 trabajadores como es la de educación se va a poder laudar en 10 días? Si hay temas tan importantes como el que les mencioné y otros, ¿no? Maestros suplentes, creación de nuevos cargos de auxiliares y de maestros, maestros que no ejercen precisamente porque el salario no es el adecuado y consiguen trabajos mejor remunerados. Es decir, una discusión, si la educación todos consentimos que es fundamental, trascendente, para construir un paradigma de país nuevo. Si todos estamos de acuerdo con eso, tenemos que ser consecuentes después en la práctica. ¿Y qué es ser consecuente? Hacernos la siguiente pregunta: ¿cuál es el presupuesto que se requiere para construir educación de calidad en todos los contextos? Y más que nunca hoy, el trabajo, que es nuestra esencia, nuestra vida, parte de nuestra centralidad, está íntimamente ligado a los niveles de educación, de formación profesional y de educación terciaria que la persona tenga. Si esto es tan evidente, si el Uruguay no invierte en educación lo suficiente, esos trabajadores del futuro no van a tener acceso sencillamente porque no van a tener estos niveles de formación. Y si al resto de los trabajadores públicos le ofrecen 0% aumento salarial, ¿por qué celebraría alguien un convenio que tiene como incremento salarial 0? Me explico que estamos ante una mala propuesta, pero además de mala propuesta, que podría ser la discusión si esa propuesta podría ser mejorada, lo que hay es la entrega de la rendición de cuentas 10 días antes del plazo legal, privándose de darnos esos 10 días para tratar de seguir buscando fórmulas, para tratar de seguir agregando contenidos. Por ejemplo, los trabajadores no docentes de los organismos de la educación pudieran tener abonos de transporte, o para discutir otros temas que tienen que ver con derechos. Y sí, bueno, esta posición no se dio, entonces evidentemente la central sindical responde con un paro de 24 horas. No es un paro testimonial, es un paro que intenta en lo previo generar las condiciones para que el Parlamento, entre el presupuesto de la ANEP y el presupuesto del Poder Ejecutivo, elija aquel presupuesto que atiende mejor las necesidades de la educación, que es el de la ANEP, y lo mismo será para la universidad. Entonces es una apuesta al futuro. Cuando uno dice invertir en educación, en un país que en los últimos 60 años tuvo una inversión paupérrima, según todos los estudios, bueno, lo que dice es voy a invertir en los niños, jóvenes, adolescentes y trabajadores actuales
para construirlos integralmente en la educación, pero al mismo tiempo para que esté capacitado para los nuevos puestos de trabajo que se van a desarrollar con la nueva revolución tecnológica. Perfecto, Fernando. Ha sido muy amable. Gracias por estar en los estudios. A las órdenes, como siempre.